Ahora veremos el ejercicio número 4. Este dice que dos bloques de masas M1 y M2 se ponen en contacto entre sí sobre una superficie horizontal. Aquí lo estamos poniendo, M1 y M2 sobre una superficie horizontal, sin fricción, no tenemos fricción. Una fuerza horizontal constante F se aplica al bloque de masa M1. Y luego nos pide, como inciso A, cuál es la magnitud de la aceleración del sistema de dos bloques. Entonces, ¿cuál es la aceleración de este sistema que forman los dos bloques? Y como inciso B, determinar la fuerza de contacto entre los dos bloques. Aquí entre estos dos bloques va a haber una fuerza de contacto. Acuérdense que tenemos fuerzas de campo o fuerzas de contacto, como lo habrán leído ahí en la teoría que les di a ustedes en lo que antecede a estos ejercicios. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre. ¿Hacia dónde va a ser el movimiento natural de este cuerpo si la fuerza está aplicada hacia la derecha? Pues hacia la derecha también. Entonces, en ese lado dejo mi eje X positivo, mi eje Y positivo ascendiendo. Bueno, ahora bien, en este diagrama de cuerpo libre voy a indicar las fuerzas que están actuando. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues tengo una fuerza F. ¿Y cuál otra fuerza tengo? Pues ninguna. Aunque bueno, aquí si tuviéramos fricción ya podríamos considerar lo que es el peso y las fuerzas normales, pero puesto que no existe fricción, no tiene caso considerarlas porque esos elementos están actuando en Y. Entonces, ahorita lo único que tenemos es una fuerza F. Muy bien. De acuerdo a ello, en el inciso A nos pide que calculemos la aceleración. Entonces, la aceleración del sistema de dos bloques. Recordemos que, por la segunda ley de Newton, nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, de tal manera que si nosotros queremos obtener la aceleración, es igual a fuerza sobre masa. Ahora bien, aquí se darán ustedes cuenta de lo siguiente. ¿Por qué nada más estamos haciendo una aceleración en X? ¿Por qué no encontramos aceleración en Y? Pues porque en Y no se puede desplazar, puesto que existe este elemento que impide que haya movimiento en Y. Nada más su movimiento es en X. Por eso, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Pero como solamente sabemos que está actuando en una sola dirección, no es necesario ponerle X. Entonces, aceleración es igual a fuerza. ¿Qué fuerza? Recordemos que siempre los datos que nos van a dar son los que tenemos en la figura o los que nos dan en los textos. En este caso, ¿qué datos nos van a dar? Nos van a dar F, M1 y M2, esos digamos que son los datos conocidos. Entonces, para encontrar la aceleración necesito conocer F, si lo conozco. Sobre M, ¿cuál masa? ¿La 1 o la 2? En realidad esta fuerza está actuando sobre la masa 1, pero a su vez esta masa 1 está empujando a la masa 2 a través de una fuerza de contacto. Entonces, ¿cuál masa va a ser? La que va a mover las dos masas, ¿verdad? Entonces nos queda M1 más M2. Por eso despejamos aceleración y nos queda fuerza sobre masa. La fuerza la conocemos, ¿cuál masa? Pues la sumatoria de la masa 1 más la masa 2. Y eso nos va a dar lo que es la aceleración de la partícula, que es lo que estamos buscando. Bueno, ahora nos vamos a lo que sería el inciso B. Para el inciso B, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, en el inciso B, lo que ahora me solicitan es que encontremos la fuerza de contacto entre los dos bloques. Vamos a decir que es una fuerza de contacto P. Miren, cuando nosotros hacemos esto, tenemos un bloque y le aplicamos una fuerza, este a su vez va a aplicar una fuerza en esta dirección. Vamos a decir que es una fuerza P, una fuerza de contacto P. Se la va a transmitir. Y a su vez, como reacción por la tercera ley de Newton, este elemento va a aplicar una fuerza P'. Entonces, vean cómo están actuando estos elementos. Entonces, de acuerdo a ello, tendríamos ahora que desarrollar lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Nuevamente tenemos nuestra dirección X positiva y Y positiva. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre vamos a indicar cuáles son las fuerzas que están actuando. ¿Cuáles son las fuerzas que están sobre la masa M1? Bueno, pues para empezar es una fuerza F. La vamos a indicar incluso de esta manera. Y en sentido opuesto tendríamos una fuerza que está actuando, vean. F se aplica sobre esta masa 1. Y a su vez la masa 1 aplica una fuerza P hacia la masa 2.
Como respuesta a la masa 2, aplico una fuerza P' a la masa 1. Entonces, lo que está actuando sobre la masa 1 es F y P'. Entonces, una vez que tenemos estos datos, podríamos nosotros empezar a calcular. ¿Cómo vamos a calcular estos elementos? Bueno, simplemente lo que vamos a tener ahora nosotros sería una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Es igual a qué? Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Tendríamos la fuerza F, que es positiva porque va hacia la derecha, menos P', que sería negativa porque va hacia la izquierda. ¿Cuál otra fuerza tenemos actuando en X? Son las únicas. Es igual a masa. ¿Cuál masa? Aquí estamos considerando ¿qué masa? ¿La masa 1 o la masa 2? Estamos considerando la masa 1, ¿están de acuerdo? La masa 1 por la aceleración en X. Recuerden que esto lo hicimos para M1. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿de aquí podemos conocer algún otro valor? Sí, ¿verdad? Conocemos el valor de la aceleración. Entonces tenemos F menos P' es igual a masa 1 por la aceleración en X. Y la aceleración en X que encontramos hace un momento es igual a F sobre M1 más M2. Entonces multiplicamos esto por F sobre M1 más M2. Una vez que tenemos estos elementos, lo que podríamos hacer es encontrar lo que es nuestra incógnita. ¿Cuál es nuestra incógnita? La fuerza de contacto, P o P', como ustedes le quieran llamar. En este caso P', bueno, menos P' es igual a la masa 1 que multiplica a F sobre la masa 1 más la masa 2. Y esta F que estaba sumando la paso del otro lado, restando, menos F. Y entonces ya con eso, como se darán ustedes cuenta, ya casi tenemos a la fuerza de contacto. Lo que podríamos hacer aquí es multiplicar a toda nuestra ecuación por un menos 1 para quitar este término negativo. Si multiplicamos a toda nuestra ecuación por menos 1, entonces nos va a quedar P'. Y este término, ¿están ustedes de acuerdo que se va a volver negativo? Y este término se va a volver positivo, porque toda nuestra ecuación la multiplicamos por el signo menos. P' es igual, y primero pongo el positivo, que sería F, y luego menos M1, que multiplica a F sobre M1 más M2. Muy bien. Ahora, dense cuenta de lo siguiente. Aquí es una multiplicación, ¿están de acuerdo? Si es una multiplicación, da lo mismo que tenga F primero y a M1 después, o viceversa. Entonces puedo sacar a F, y aquí adentro pongo M1. Vean que primero teníamos aquí M1 y acá F. Simplemente los invertí. Al fin que es una multiplicación. Recuerden que el orden de los faroles no altera la luz. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, ya prácticamente está resuelto. Esto es lo que les están pidiendo. ¿Cuáles son los datos que ustedes conocen? ¿Cuáles tenemos en la figura? Pues tenemos F, M1 y M2. Precisamente es lo que tienen. Esta ecuación, vean que les quedó en función de esos términos. Claro está que si ustedes desean, la pueden simplificar aún más. Por ejemplo, aquí tenemos un factor común que es F. Entonces podría decir, bueno, P' es igual a F. Lo dejo como factor común. Y para que me dé este primer término, ¿por cuánto lo necesito multiplicar? Pues por 1, ¿verdad? F por 1 me da F. Para que me dé menos, pues pongo un menos. Para que me dé más por menos, me dé menos. Y luego ya tengo la F, solamente me queda M1 sobre M1 más M2. Vean que aquí lo que tenía era F, ya lo tenía, nada más me faltaba esta parte, es la que estoy poniendo aquí. Y bueno, la puse entre corchetes para no confundirnos. Sin embargo, vean que podemos hacer lo siguiente, ya para simplificar esta expresión más. Ya todo esto es álgebra, no es necesario hacerla, nada más es si ustedes gustan desarrollarla. Bueno, si aquí tenemos, le quitamos el paréntesis, y aquí tenemos una ¿qué? Pues una unidad o un entero. Entonces, aquí lo que vamos a realizar es productos cruzados, ¿verdad? Y es una sustracción la que vamos a realizar. Entonces, vamos a continuar resolviendo. Aquí la voy a continuar. P' es igual a F. Y luego tengo el corchete, multiplico 1 por M1 más M2, pues entonces nos queda menos por más
nos queda menos M1 y luego menos por más, menos M1 menos M2, menos M1 menos M2. Luego, menos 1 por M1 menos M1 sobre 1 por M1 más M2, pues me queda M1 más M2. Disculpen ustedes, aquí me confundí, este signo negativo le corresponde al numerador. Tenemos 1 por M1 más M2, me queda M1 más M2. Porque para que me dé este signo menos, forzosamente uno debe ser negativo y el otro positivo. Porque si lo hago como lo estaba considerando hace un momento, eso quiere decir que tanto el numerador como el denominador serían negativos. Eso nos estaría afectando. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos 1 por M1 más M2, M1 más M2, menos 1 por M1, M1, sobre 1 por M1 más M2, M1 más M2. Entonces, continuamos simplificando, tendríamos M1 menos M1, se anulan y me queda P', que es igual a F, que multiplica a M2 sobre M1 más M2. Y ya tenemos resuelta P'. Vean, aquí deben de verificar lo siguiente. Vean, este factor, ¿cómo nos va a dar con respecto a 1? ¿Nos va a dar mayor o menor a 1? Pues seguramente siempre nos va a dar menor, ¿verdad? Porque vean que el numerador es M2, el denominador es M1 más M2. Por muy pequeña que sea M1, siempre el denominador va a ser más grande que el numerador. Entonces, cuando una cantidad la divido entre un valor mayor, entonces seguramente ese factor me va a quedar menor a 1. Eso implica que siempre que multiplique este factor, que siempre va a ser menor a 1, por F, eso implica que siempre P va a ser menor a F. P' va a ser menor a F. ¿Están de acuerdo? Porque este valor es menor a 1. Entonces, eso es lógico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquí cuando estoy aplicando F al inicio que cuando ya nada más aquí se transmite la fuerza de contacto. Siempre la fuerza de contacto va a ser menor que la fuerza inicial que estaba aplicando. Y eso es lo que podemos apreciar aquí. Y bueno, ya tengo resuelto entonces este ejercicio. Ahora, en el siguiente voy a continuar para resolverla de otra forma. Gracias.